Déjame ser honesto contigo. Hay algo que me ha estado quitando el sueño durante mis años como físico teórico, y que rara vez se discute con la seriedad que merece. Todos hemos sentido ese fascinante asombro por las misiones espaciales, pero cuanto más analizo las ecuaciones de supervivencia, más me invade una duda incómoda. Valido tu escepticismo ante el optimismo mediático porque la realidad física es mucho más sombría. El mayor obstáculo para conquistar el planeta rojo no es la falta de motores potentes, sino la fragilidad inherente de nuestra propia biología. Estamos frente a un desierto radioactivo que no es un nuevo hogar, sino un callejón sin salida evolutivo. Dime desde qué ciudad y a qué hora estás viendo este video. Ahora que hemos dejado atrás la comodidad de las butacas de cine y las narrativas de superación personal, debemos enfrentarnos a la verdadera frontera, una que no se cruza con valor, sino con cálculo. Bienvenidos a la humillación matemática de la escala espacial. Lo que a menudo se nos vende como el siguiente paso lógico de la humanidad es, en realidad, un choque frontal contra las leyes de la física que rigen nuestro universo. La mayoría de las personas visualizan el viaje a Marte como un trayecto largo, quizás algo tedioso pero manejable. No hay descanso real cuando sabes que el vacío está a solo unos centímetros de acero de distancia, esperando para succionar el aire de tus pulmones. Luego está el aislamiento del resto de la especie. En la Tierra, estamos acostumbrados a la inmediatez, pero la física impone un límite infranqueable, la velocidad de la luz. Dependiendo de la posición de los planetas, una señal de radio tarda entre 4 y 24 minutos en viajar de Marte a la Tierra. Esto significa que una conversación fluida es físicamente imposible. No hay llamadas telefónicas con la familia, no hay sesiones de terapia en tiempo real, no hay noticias de última hora que no sean ya historia antigua cuando te llegan. Cada mensaje que envíes recibirá una respuesta, en el mejor de los casos, 40 minutos después. Este retraso de comunicación rompe el cordón umbilical psicológico con la humanidad. Te sientes solo en una forma que ningún explorador en la historia ha experimentado jamás. Los exploradores del pasado podían mirar el mar o las estrellas y saber que compartían el mismo mundo con sus seres queridos. Un colono en Marte mira hacia arriba y ve un punto azul pálido, una mota de polvo en la oscuridad, y sabe que todo lo que alguna vez amó está en un lugar al que quizás nunca pueda regresar. La realidad es que Marte no es un destino, es un abismo de energía casi insuperable. Para entender esto, debemos invocar la sombra de Konstantin Tsiolkovsky y su ecuación del cohete. Esta no es una fórmula opcional. Es la tiranía que dicta que para mover masa en el espacio necesitas combustible. Pero para mover ese combustible también necesitas más combustible. El resultado es una espiral exponencial de ineficiencia que castiga cada gramo de ambición humana. Para poner un solo kilogramo de carga útil en el suelo marciano, necesitamos quemar toneladas de propelente. Estamos hablando de una proporción de masa que hace que la colonización a gran escala sea una fantasía económica y técnica en nuestro estado actual de desarrollo. La logística es, sencillamente, un insulto a nuestra capacidad industrial. Intentar sostener una colonia en Marte es equivalente a tratar de abastecer una metrópolis entera utilizando un servicio de entrega que tarda 9 meses en llegar a su destino. Cada caja de suministros cuesta $1.000 millones en transporte, y debemos aceptar la posibilidad estadística de que el 50% de los envíos estallarán en 1000 pedazos antes de tocar la superficie. No hay margen de error cuando la física es tu juez y verdugo. Hablemos de la distancia con una analogía que nos permita visualizar nuestra insignificancia. Esta desconexión alimenta lo que los psicólogos espaciales llaman la fiebre del confinamiento. En un entorno tan reducido, las dinámicas sociales se vuelven tóxicas con una velocidad aterradora. Imagina estar atrapado con las mismas 5 o 6 personas en un espacio del tamaño de una casa rodante durante años. No hay escape. No puedes salir a caminar para calmarte. No puedes evitar a alguien que te irrita. Cada tic nervioso, cada hábito alimenticio, cada repetición de una anécdota, se convierte en una lija que desgasta tu paciencia. Los estudios en bases antárticas y en simulaciones de aislamiento han demostrado que, después de unos meses, los grupos pequeños tienden a dividirse en facciones. La paranoia crece. El liderazgo se cuestiona. En Marte, un brote psicótico o un episodio de depresión severa no es solo una tragedia personal. Es una amenaza para la supervivencia de toda la colonia.
Si alguien decide sabotear un filtro de aire, o simplemente deja de cumplir con su rigurosa rutina de mantenimiento por falta de voluntad, todos mueren. La privación sensorial también empieza a desmantelar la arquitectura del cerebro. El cerebro humano necesita variedad. Necesita el verde de las plantas, el cambio de las estaciones, el sonido de la lluvia. En Marte, el paisaje es monótono. Rojo, naranja y marrón. Día tras día. Si redujéramos la Tierra al tamaño de un balón de baloncesto, y situáramos a la Luna como una pequeña pelota de tenis a 7 metros de distancia, Marte no estaría en la habitación de al lado. Marte estaría a casi 2 kilómetros de distancia durante la mayor parte de su órbita. Esa es la brecha que pretendemos saltar con organismos biológicos que evolucionaron para no alejarse nunca de la protección de una atmósfera densa y un campo magnético robusto. El cuerpo humano en el espacio profundo es como un teléfono inteligente de última generación fabricado íntegramente de cristal, que alguien ha arrojado dentro de una hormigonera llena de rocas y bañada en radiación constante. No fuimos construidos para soportar ese entorno. Cada segundo de exposición en ese trayecto degrada un componente vital de nuestra estructura celular. La ingeniería aeroespacial moderna, con proyectos ambiciosos como la Starship, es un triunfo de la voluntad humana, pero aquí es donde entra el realismo implacable. Podemos aterrizar una nave de gran tamaño en Marte, pero eso es solo el comienzo de un laberinto sin salida. La infraestructura necesaria para sobrevivir allí, lo que los ingenieros llamamos utilización de recursos in situ para extraer combustible y oxígeno, requiere una planta industrial de una complejidad sin precedentes. Actualmente no poseemos la tecnología para miniaturizar una refinería química completa y hacerla funcionar de forma autónoma en un entorno donde el polvo es veneno químico y la presión atmosférica es un vacuo técnico. La falta de estímulos naturales provoca un fenómeno llamado hambre sensorial. Los colonos pueden empezar a sufrir alucinaciones, dificultades cognitivas y una pérdida de la noción del tiempo. El ciclo circadiano, nuestro reloj interno de 24 horas, se desajusta en Marte, donde el día dura 40 minutos más. Parece poco, pero a largo plazo, este desajuste debilita el sistema inmunológico y nubla el juicio. Te conviertes en una versión más lenta, más torpe y más irritable de ti mismo. Y esto nos lleva a la pregunta sobre la descendencia. Si alguna vez nacieran niños en Marte, lo cual es un dilema ético masivo dada la radiación, esos niños crecerían sin haber visto nunca un árbol, sin haber sentido el peso del agua en un océano, sin haber respirado aire puro. Serían una subespecie confinada a túneles de metal, dependientes de la tecnología para cada aliento. ¿Qué tipo de sociedad surgiría de un aislamiento tan absoluto? Probablemente una sociedad rígidamente controlada, donde la libertad individual es un lujo que nadie puede permitirse, porque el error de uno es la sentencia de muerte de todos. Marte no sería una nueva frontera de libertad, sino el régimen más autoritario y tecnocrático de la historia humana, dictado por las leyes de la supervivencia biológica. Estamos diseñados para la Tierra. La presión en Marte es apenas el 0,6% de la terrestre. Para que se hagan una idea de la brutalidad de este dato, estar en la superficie de Marte es exactamente igual a intentar sobrevivir en el exterior de un avión comercial, volando a 12.000 metros de altura, pero sin el fuselaje, sin máscara de oxígeno y con el sol disparando rayos gamma directamente sobre su piel. Estamos hablando del límite de Armstrong, el punto crítico donde la presión es tan baja que los fluidos de su cuerpo no hervirían por el calor, sino por la simple ausencia de peso atmosférico. Su sangre se convertiría en gas, mientras aún intentan comprender qué ha fallado. La diferencia de escala entre nuestra ambición y la realidad física es simplemente aterrorizante. Si ustedes son de los que prefieren entender la matemática cruda y la ciencia dura que se oculta detrás del ruido publicitario, les invito a considerar su suscripción a este canal. Aquí no vendemos pasajes a mundos imposibles, aquí analizamos los números que otros prefieren ignorar. Porque al final del día, la física no entiende de optimismo, solo entiende de energía, masa, y las consecuencias inevitables de intentar desafiarlas con una biología de papel. Imagina por un momento que has superado las probabilidades matemáticas imposibles del lanzamiento y el viaje. Cada fibra de nuestro ser, desde la forma en que nuestros huesos retienen el calcio hasta la manera en que nuestras neuronas procesan la luz, está sintonizada con este planeta. Intentar forzar nuestra biología en Marte es como intentar ejecutar un software complejo en un hardware que no tiene los puertos necesarios. Podemos construir la interfaz, podemos crear adaptadores, pero la experiencia nunca será nativa.
Siempre habrá un error de sistema latente, una fricción constante entre lo que somos y el lugar donde estamos. El factor humano es el límite real. Podemos construir cohetes gigantes, pero no podemos reconstruir la psique humana para que acepte la nada absoluta como su hogar. Al final, la pregunta más inquietante no es si podemos ir a Marte, sino qué quedará de nosotros si nos quedamos allí lo suficiente. ¿Seguiríamos siendo humanos o nos convertiríamos en algo más, algo endurecido, algo roto por el silencio y la oscuridad? El espacio no es solo un vacío de materia, es un vacío de significado para una especie que evolucionó para estar rodeada de vida. El silencio absoluto de Marte puede quebrar incluso a la mente más fuerte, recordándonos que somos en última instancia criaturas de la biosfera, no de las estrellas. La realidad es que el mayor desafío de la colonización espacial no está en los motores de plasma o en los escudos térmicos, sino en el espacio de 15 centímetros que hay entre nuestras orejas. Has sobrevivido a los meses de encierro en una cápsula de metal, y finalmente pones un pie sobre el polvo rojizo de Marte. Pero en el instante en que sales de la protección de tu nave, te das cuenta de que no has llegado a un nuevo hogar, sino a una cámara de tortura biológica, diseñada por las leyes de la física, para desmantelar cada célula de tu cuerpo. El mayor enemigo de la colonización espacial no es la falta de combustible ni la distancia abismal, sino la fragilidad insultante de nuestra propia carne. Somos criaturas forjadas en un útero planetario específico, con una gravedad de 1 G, una magnetosfera protectora y una atmósfera densa que nos abraza. Marte carece de todo eso. Es un desierto radiactivo y geológicamente muerto, que rechaza nuestra presencia con una hostilidad que apenas estamos empezando a comprender. Hablemos de la primera línea de ataque, el asesino silencioso que atraviesa el metal como si fuera papel, la radiación. A diferencia de la Tierra, Marte es un mundo desnudo. No posee un dínamo interno activo, lo que significa que no tiene un campo magnético global que desvíe el viento solar o los rayos cósmicos galácticos. Estás expuesto directamente a un bombardeo incesante de partículas subatómicas que viajan a velocidades cercanas a la de la luz. La mente humana es un ecosistema frágil que requiere más que solo oxígeno y calorías para funcionar. Requiere conexión, variedad y la sensación de pertenencia a un mundo vivo. Marte es un mundo muerto, y el contacto prolongado con la muerte acaba por contagiar al espíritu. He analizado los datos de aislamiento y los informes psicológicos de las misiones más largas en la historia de la exploración, y la conclusión es siempre la misma. El aislamiento total es la prueba definitiva. El silencio absoluto puede quebrar a cualquiera. Tú, que estás viendo esto desde la comodidad de un mundo con atmósfera y vida, ¿cómo crees que reaccionarías? ¿Cómo lidiarías con 9 meses de viaje en una lata de metal, y luego años de confinamiento en un búnker subterráneo sin posibilidad de rescate, y con un retraso de comunicación que te separa de todo lo que conoces? Comparte tu estrategia mental abajo. ¿Qué es lo que te mantendría cuerdo cuando el cielo azul sea solo un recuerdo borroso? Pero incluso si ignoramos por un momento la fragilidad de nuestra biología, y el asalto constante de la radiación a nuestro código genético, nos topamos con un muro todavía más alto y mucho más frío que el invierno marciano. Es el muro de la realidad económica y el desierto de la logística. Cuando estas partículas impactan contra tu cuerpo, no solo lo atraviesan, sino que provocan un fenómeno llamado espalación. Al golpear los núcleos atómicos de las paredes de tu hábitat, o incluso los átomos de tus propios huesos, generan una lluvia secundaria de neutrones y protones. Es como si cada célula de tu cuerpo fuera un blanco en una galería de tiro microscópica donde las balas nunca dejan de volar. El efecto visceral es devastador. Tu ADN, el código fuente de tu vida, comienza a fragmentarse. Imagina una escalera de cuerda que alguien corta al azar con miles de tijeras invisibles. Tus mecanismos de reparación celular se ven desbordados. A corto plazo, esto se manifiesta como una oxidación celular acelerada. A largo plazo, te enfrentas a una demencia espacial irreversible. Los rayos cósmicos destruyen las conexiones sinápticas en tu cerebro, erosionando tu memoria y tu capacidad cognitiva mucho antes de que puedas establecer una colonia funcional. Tus ojos desarrollarán cataratas prematuras al recibir el impacto directo de la radiación en el cristalino. Un colono en Marte recibiría una dosis de radiación ionizante entre 100 y 500 veces superior a la permitida para un trabajador de una central nuclear en la Tierra. No estás viviendo en Marte, te estás desintegrando lentamente bajo un sol que ya no es tu amigo. Hasta ahora, la conversación sobre Marte ha sido dominada por soñadores y por el marketing de Silicon Valley,
Pero como ingeniero de sistemas que ha pasado décadas analizando la viabilidad de infraestructuras complejas, debo decirles que el entusiasmo no paga la factura del Delta V. Hemos llegado a un punto en la historia donde el mayor obstáculo para la expansión humana no es la falta de motores potentes, sino un fenómeno mucho más deprimente que llamo el paradoxo logístico. Es el baño de agua fría económico que nadie quiere admitir mientras mira las presentaciones de naves espaciales brillantes. La realidad es que Marte no produce absolutamente nada que la Tierra necesite. En la era de la exploración terrestre, los imperios financiaban viajes peligrosos porque buscaban especias, oro, seda, o tierras cultivables. Había un retorno de inversión claro, aunque fuera a largo plazo. Marte, sin embargo, es un pozo sin fondo de recursos terrestres que no devuelve nada a cambio, excepto quizás datos científicos que podrían obtenerse de forma mucho más barata con robots. Mantener a un solo colono en Marte es un ejercicio de futilidad financiera. El costo de mantenimiento de un individuo en ese entorno hostil es, literalmente, mayor que el Producto Interno Bruto de muchas naciones pequeñas. Estamos hablando de una dependencia total y absoluta de una cadena de suministro que se extiende por millones de kilómetros, y que está sujeta a las leyes inamovibles de la mecánica orbital. Pero supongamos que tu traje es una maravilla de la ingeniería, y logra mitigar parte de ese fuego invisible. Entonces te enfrentas al límite de Armstrong. La presión atmosférica en Marte es apenas el 0,6% de la terrestre. Para tu biología, Marte es, a todos los efectos, un vacío casi perfecto. Si tu traje sufre una descompresión, no morirás como en las películas, congelado instantáneamente. La realidad es mucho más perturbadora. A esa presión tan baja, el punto de ebullición de los líquidos cae por debajo de la temperatura normal del cuerpo humano. Tus fluidos corporales, la saliva en tu lengua, las lágrimas en tus ojos y el agua en tus tejidos, comenzarían a hervir, no por el calor, sino por la falta de presión. Este fenómeno se llama ebullismo. Sentirías como el vapor de agua expande tus tejidos internos, inflándote como un globo macabro, mientras el oxígeno es arrancado literalmente de tus pulmones en cuestión de segundos. La hipoxia hipovárica te dejaría inconsciente antes de que pudieras procesar el dolor de tu propia sangre burbujeando en tus venas. Es una muerte física, absoluta y silenciosa. Incluso si permaneces dentro de tu hábitat presurizado, el suelo que pisas es un veneno activo. El regolito marciano no es tierra, es un polvo fino, electrostático y extremadamente abrasivo que se adhiere a todo. Imaginen por un segundo lo que significa abastecer a una ciudad bajo estas condiciones. Enviar suministros a una colonia en Marte es como intentar sustentar una ciudad entera, usando únicamente un servicio de entrega que tarda 9 meses en llegar. Pero eso no es lo peor. El flete cuesta $1.000 millones por cada caja enviada, y estadísticamente, el 50% de las encomiendas explotan o se estrellan antes de llegar a su destino. No existe ninguna economía en la historia de la humanidad que pueda sobrevivir a tales márgenes de pérdida. Cada gramo de oxígeno, cada gota de agua reciclada, y cada caloría de alimento sintético cultivado en regolito tóxico tiene un precio que desafía toda lógica de mercado. La pregunta que los entusiastas evitan es muy simple. ¿Quién paga la cuenta cuando el entusiasmo inicial de los primeros 5 años se agote? ¿Quién financia la supervivencia de una colonia que no exporta nada y que consume la riqueza de un planeta entero solo para seguir respirando un día más? Aquí es donde entramos en el terreno de la regresión tecnológica y la parálisis burocrática. A menudo escuchamos la pregunta de ¿por qué no hemos vuelto a la Luna? O ¿por qué no hemos superado la tecnología del Saturno V de los años 60? Y está saturado de percloratos. Estos sales de cloro y oxígeno son letales. Debido a su carga estática, el polvo se filtrará inevitablemente en los sistemas de ventilación y en tus pulmones. Una vez dentro, los percloratos atacan directamente la glándula tiroides, bloqueando la absorción de yodo y colapsando tu sistema metabólico. El polvo marciano en tus pulmones causaría edemas químicos, una inflamación tan severa que sentirías que te ahogas en tu propio fluido pulmonar. La idea romántica de cultivar alimentos en este suelo es una fantasía suicida sin un proceso industrial masivo de descontaminación que aún no sabemos cómo escalar. Las concentraciones de perclorato en Marte son de hasta el 1%, niveles que erradicarían casi cualquier forma de vida terrestre conocida. Y luego está la gravedad, o la falta de ella. En Marte pesarías solo el 38% de lo que pesas en la Tierra. Podría parecer divertido al principio,
una sensación de ligereza casi divina. Pero tu cuerpo lo interpreta como una señal de que ya no necesita su estructura. Sin la carga constante de un G, tus huesos comienzan a perder minerales a un ritmo alarmante, volviéndose porosos y frágiles como el tiza. Tus músculos, incluido el órgano más importante, el corazón, empiezan a atrofiarse. El corazón ya no necesita bombear sangre con fuerza contra la gravedad terrestre, por lo que se encoge y pierde eficiencia. La respuesta es dolorosa. Hemos desaprendido a hacer cosas grandes porque hemos permitido que la burocracia devore a la ingeniería. El Saturno V no era solo una máquina, era el resultado de una movilización industrial y política que hoy es prácticamente imposible de replicar. En aquel entonces, el riesgo era aceptable y el objetivo era claro. Hoy, vivimos en una era de aversión extrema al riesgo y de ciclos electorales de 4 años, que son incompatibles con proyectos que requieren décadas de estabilidad financiera. La infraestructura necesaria para extraer combustible y oxígeno en Marte, lo que llamamos utilización de recursos in situ, exige una planta industrial masiva, que todavía no hemos sido capaces de miniaturizar ni de automatizar a un nivel de falla cero. Sin esa planta, cada gramo de combustible para volver, debe ser llevado desde la Tierra, lo que aumenta exponencialmente la masa del cohete y por lo tanto, el costo. Es una espiral de gastos que se muerde la cola. Es frustrante observar cuánto potencial científico se ha perdido en los pasillos de las agencias gubernamentales y en los informes de costos de las corporaciones que solo buscan subsidios. Si tú también sientes que es desesperante ver cómo la burocracia y los intereses políticos frenan el verdadero avance de la ciencia mientras nos venden promesas vacías, deja tu like. En pocos años, tu sistema cardiovascular sería incapaz de soportar el regreso a la Tierra. Te convertirías en un exiliado biológico, atrapado en un cuerpo que se desmorona en un mundo que intenta matarte cada segundo. El cuerpo humano en el espacio es como un teléfono inteligente de cristal fino siendo arrojado dentro de una hormigonera llena de piedras y radiación. No fuimos diseñados para este entorno. Cada segundo de exposición degrada un componente vital de nuestra maquinaria biológica. Estamos intentando forzar un código genético optimizado para un paraíso azul, en un sistema operativo que Marte simplemente no puede ejecutar. La colonización de Marte no es solo un desafío de cohetes, es una colisión frontal entre la evolución biológica y la física planetaria. Para sobrevivir allí tendríamos que dejar de ser humanos. Tendríamos que rediseñar nuestra propia carne, alterar nuestro ADN para resistir la radiación y modificar nuestra estructura ósea para la baja gravedad. Al final del camino, lo que camine sobre Marte no será un Homo sapiens, sino algo distinto, algo transformado por la necesidad brutal de la supervivencia. La tumba de Marte está abierta y nos invita con promesas de gloria, pero la realidad es que es un callejón sin salida evolutivo. Es un santuario prohibido que nos muestra, a través del terror de sus condiciones, cuán milagrosa y única es la Tierra. Necesitamos empezar a hablar de la ciencia real, y no de las fantasías de relaciones públicas que ignoran las leyes de la termodinámica y de la economía. El problema logístico se vuelve aún más oscuro cuando analizamos la tecnología de soporte de vida. En la Tierra, la naturaleza hace el trabajo sucio de forma gratuita. Filtra el agua, recicla el aire y procesa los desechos. En Marte, cada una de estas funciones debe ser realizada por una máquina construida por humanos. Esto nos lleva al concepto del sistema de circuito cerrado. Para que una colonia sea viable, debe reciclar el 100% de sus recursos con un margen de error de 0. Pero las máquinas fallan. La entropía es una ley universal. En Marte, una válvula que se atasca o un filtro que se satura, no es un inconveniente técnico, es una sentencia de muerte para toda la base. La logística para mantener esas máquinas, enviando piezas de repuesto que tardan casi un año en llegar, es una pesadilla de ingeniería que hace que cualquier presupuesto parezca ridículo. Incluso si utilizáramos la transferencia de Hohmann, que es la trayectoria orbital más eficiente en términos de energía, solo podemos enviar naves en ventanas específicas cada 26 meses. Si una colonia sufre una crisis económica, o una falla técnica crítica fuera de esa ventana, están solos. Cada vez que respiras sin esfuerzo, cada vez que tu piel siente el calor del sol filtrado por una atmósfera protectora, estás disfrutando de un lujo que Marte te arrebataría en un latido. Es una forma brutal de morir, una degradación lenta de todo lo que nos hace físicamente humanos.
sabiendo que el precio de pisar el planeta rojo es la desintegración de tu propio cuerpo y la posibilidad de que tus descendientes nunca puedan sentir el peso de la Tierra sin romperse los huesos, te pregunto con total honestidad, ¿todavía te ofrecerías como voluntario para esta misión? Cuéntame en los comentarios si crees que el destino de nuestra especie vale este sacrificio biológico, o si estamos simplemente cegados por una arrogancia técnica que nuestra carne no puede respaldar. A menudo escuchamos que estamos a las puertas de una nueva era de exploración, con naves plateadas que prometen convertirnos en una especie multiplanetaria. Es una visión seductora, casi hipnótica, que nos hace creer que el único obstáculo entre nosotros y las arenas rojas de Marte es una cuestión de voluntad y de motores más grandes. Sin embargo, cuando entramos en el laberinto de la ingeniería real, nos encontramos con lo que yo llamo el ciclo del sí pero. Es un rompecabezas de una complejidad tan abrumadora, que cada solución propuesta genera un problema nuevo, a menudo más difícil de resolver que el anterior. No hay rescate posible. No hay plan de emergencia. El costo de enviar una misión de rescate sería tan astronómico que cualquier gobierno se vería obligado a tomar la decisión política de dejar morir a los colonos en televisión en vivo antes que quebrar la economía nacional. Marte no es un destino de mudanza. Es un sumidero de recursos que requiere que la Tierra esté en un estado de prosperidad perpetua y estabilidad política total para mantener el flujo de suministros. Un solo colapso económico en la Tierra, una sola guerra a gran escala, o una pandemia más severa, y la colonia marciana se convertiría en un mausoleo de alta tecnología en cuestión de meses. La idea de Marte como un plan B para la humanidad es, desde un punto de vista logístico, un engaño peligroso. Es como decir que, si tu casa se quema, tu plan de emergencia es irte a vivir al fondo de un volcán activo, llevando solo una mochila con sándwiches. La cantidad de energía, dinero y esfuerzo necesarios para hacer que un metro cuadrado de Marte sea habitable, es miles de veces superior a lo que costaría restaurar los ecosistemas más dañados de la Tierra. Estamos intentando saltar a otro planeta cuando ni siquiera hemos resuelto cómo mantener una civilización sostenible en el que ya tenemos, un planeta que nos da todo gratis. No se trata simplemente de construir un cohete, sino de mantener un sistema de soporte vital, en un entorno que conspira activamente para desmantelar cualquier rastro de tecnología humana. Algunos dicen que la nave Starship es la respuesta definitiva, un vehículo capaz de llevar 100 toneladas de carga útil al suelo marciano. Es un logro técnico impresionante, sí, pero aquí surge el primer obstáculo del laberinto. Para que esa nave pueda regresar a la Tierra, o incluso para que los colonos sobrevivan, necesitamos lo que los ingenieros llaman, utilización de recursos in situ. Esto suena elegante en los informes de las agencias espaciales, pero en la práctica significa que debemos construir una planta química industrial, automatizada en un planeta donde no hay nadie para apretar un tornillo. Se nos dice que podemos producir metano y oxígeno a partir de la atmósfera marciana, mediante la reacción de Sabatier. Sí, es posible en un laboratorio controlado, pero esa reacción requiere hidrógeno. Marte no tiene hidrógeno libre en su atmósfera. Esto significa que debemos llevar toneladas de hidrógeno desde la Tierra, lo cual reduce drásticamente nuestra carga útil, o debemos extraerlo del hielo subterráneo marciano. Aquí es donde el ciclo se vuelve más profundo. Para extraer hielo en Marte, no basta con una pala y buena voluntad. Al final, el paradoxo logístico nos dice que Marte es un lujo que solo una civilización tipo 1 en la escala de Kardashev podría permitirse, y nosotros estamos muy lejos de eso. Somos una especie que todavía lucha por financiar la educación básica y la infraestructura terrestre, pero que sueña con construir ciudades en un desierto radiactivo. La realidad cínica es que cualquier colonia en Marte sería, en el mejor de los casos, un puesto de avanzada científico extremadamente frágil, similar a las bases en la Antártida, pero con el costo operativo de una guerra mundial continua. Marte no es la salvación de la economía humana, es su prueba de fuego más cruel. Es el lugar donde los números dejan de cuadrar, y donde la física nos recuerda que no importa cuánto dinero imprimas, no puedes comprar una atmósfera ni una magnetosfera que no existen. Estamos atrapados en una paradoja donde para sobrevivir en Marte necesitamos una riqueza que solo podríamos generar si no tuviéramos que gastarla en sobrevivir en Marte. Es un callejón sin salida lógico que nos obliga a mirar de nuevo a nuestro propio hogar, no con desprecio, sino con la comprensión de que la Tierra es el único negocio rentable que la humanidad tendrá jamás en este sistema solar. Detengamos este conteo regresivo por un instante. Necesitamos una operación de minería a escala industrial.
con robots capaces de perforar el permafrost endurecido por milenios de frío extremo, procesar ese hielo para purificarlo de las sales de perclorato tóxicas y luego electrolizarlo para obtener hidrógeno. Pero para alimentar esa refinería minera y la planta química posterior, necesitamos una cantidad de energía que los paneles solares no pueden proporcionar de manera constante, especialmente durante las tormentas de polvo que pueden cubrir el planeta durante meses. Algunos sugieren el uso de reactores nucleares portátiles. Sí, la energía nuclear es la solución lógica, pero desplegar múltiples reactores nucleares de alta potencia en una superficie desconocida, mediante aterrizajes robóticos que tienen un historial de fracaso del 50%, es un riesgo logístico y ético que pocos se atreven a cuantificar. Estamos hablando de miniaturizar una infraestructura que en la Tierra ocupa hectáreas y requiere cientos de operarios, y pretender que funcione de forma autónoma a millones de kilómetros de distancia sin posibilidad de reparación externa. Pasemos ahora al problema de la protección contra la radiación. Muchos entusiastas proponen que podemos proteger a los astronautas durante el viaje y en la superficie utilizando escudos de agua. El razonamiento es que el hidrógeno presente en el agua es excelente para detener los rayos cósmicos galácticos. Sí, el agua es un buen escudo, pero el agua es increíblemente pesada. Hagamos una pausa necesaria en el ritmo frenético de los datos técnicos y las ecuaciones de empuje. Es el momento de alejarnos de las pantallas de telemetría y mirar fijamente a lo que realmente estamos poniendo dentro de esas cápsulas de metal. No estamos enviando solo carga útil o instrumentos de medición. Estamos enviando nuestra propia esencia biológica a un entorno que la rechaza con una violencia fundamental. Aquí es donde el realismo espacial deja de ser un problema de ingeniería, y se convierte en una pregunta que sacude los cimientos de nuestra ética. ¿Es realmente una exploración o estamos planificando un suicidio colectivo a cámara lenta? Debemos preguntarnos si tenemos el derecho moral de forzar la vida terrestre en un lugar que carece de las condiciones mínimas para sostenerla de forma natural. La tesis central que debemos enfrentar es que el Homo sapiens no es una entidad abstracta que puede ser trasplantada a cualquier rincón del vacío. Somos el resultado de 4.000 millones de años de evolución bajo una gravedad de 1 GeA, protegidos por una magnetosfera robusta y alimentados por una atmósfera densa. Nuestro código genético es una carta de amor a la Tierra, y Marte es el silencio absoluto. Al enviar humanos allí, no solo los estamos exponiendo a la radiación que fragmentará sus cadenas de ADN y nublará sus mentes con una demencia espacial prematura. Un escudo de agua lo suficientemente grueso como para reducir la radiación a niveles terrestres añadiría cientos de toneladas al peso de la nave. Según la ecuación de Tsiolkovsky, ese peso extra requiere una cantidad exponencial de combustible adicional para poder moverse. Entramos en la espiral de la masa. Más blindaje significa más combustible, lo que significa un cohete más grande, que a su vez necesita más combustible para levantarse a sí mismo, hasta que la misión se vuelve físicamente imposible para nuestras capacidades actuales de propulsión química. Otros proponen soluciones más exóticas, como el uso de campos magnéticos artificiales para desviar la radiación, similares a una magnetosfera en miniatura alrededor de la nave o del hábitat. Sí, la física teórica permite imaginar tales dispositivos, pero la ingeniería necesaria para generar un campo magnético de esa magnitud requeriría imanes superconductores que deben mantenerse a temperaturas cercanas al cero absoluto, consumiendo una cantidad de energía que simplemente no tenemos. Además, el peso de los sistemas de enfriamiento y los generadores necesarios nos devuelve al problema de la masa. Es un laberinto sin salida aparente donde cada avance teórico choca contra la pared de la realidad termodinámica. Incluso si logramos aterrizar y protegernos de la radiación, nos enfrentamos al desafío del soporte vital de circuito cerrado. En la Tierra, la biosfera recicla nuestro aire y agua de forma gratuita y perfecta. Los estamos condenando a una existencia donde cada segundo de vida depende de una máquina que puede fallar. En Marte, la libertad no existe. Solo existe la dependencia tecnológica absoluta. Un colono marciano es, por definición, un prisionero de su propio soporte vital. Si un sensor falla, si una junta se agrieta, si el suministro de energía vacila, la muerte no es una posibilidad, es una certeza matemática inmediata. Pero el dilema se vuelve aún más oscuro cuando miramos hacia la siguiente generación. Me pregunto con frecuencia sobre la moralidad de traer niños a ese mundo. Imaginen por un momento a un ser humano nacido en la baja gravedad marciana. Sus huesos, privados del estímulo de la gravedad terrestre,
nunca alcanzarán la densidad necesaria para sostenerse en nuestro planeta. Sus corazones, atrofiados por no tener que bombear sangre contra un peso real, serán órganos débiles. Para ese niño, la Tierra no será un hogar, sino un planeta de alta gravedad prohibido. Un lugar de tortura física que nunca podrá visitar. Estaríamos creando, de manera deliberada, una subespecie de parias biológicos. Seres humanos que nunca conocerán la sensación del viento en la piel sin la mediación de un traje de presión, que nunca verán un cielo azul, y que estarán destinados a vivir y morir en tubos de lava o cajas de metal enterradas bajo el regolito tóxico. ¿Tenemos el derecho de dictar ese destino para alguien que no tuvo voz en la elección? En Marte, dependemos de máquinas. Algunos argumentan que podemos cultivar plantas en invernaderos marcianos para producir oxígeno y comida. Sí, es una idea hermosa, pero el regolito marciano está saturado de percloratos que son letales para la vida terrestre. Cultivar en ese suelo requeriría un proceso de lavado químico masivo que consumiría cantidades ingentes de agua purificada, un recurso que ya es escaso. Si optamos por la hidroponía, volvemos a depender de suministros químicos constantes que deben venir de la Tierra. No existe tal cosa como un sistema de soporte vital que no falle. En la Estación Espacial Internacional, los sistemas de reciclaje de orina y aire se rompen con frecuencia y requieren piezas de repuesto enviadas desde la superficie terrestre. En Marte, si una válvula crítica se corroe por el polvo abrasivo y fino del regolito, no hay una misión de reabastecimiento que pueda llegar a tiempo. La muerte por asfixia o envenenamiento químico no es una posibilidad remota, es el resultado estadístico más probable de cualquier fallo en la cadena de ingeniería. Hay quienes sueñan con motores de propulsión nuclear térmica o incluso motores de curvatura para acortar el viaje. Sí, reducir el tiempo de exposición a la radiación sería ideal, pero estas tecnologías están a décadas, si no a siglos, de ser viables y seguras. Esta es la verdad incómoda que el entusiasmo de la ciencia ficción prefiere ignorar. Para que Marte sea algo más que un cementerio de alta tecnología, tendríamos que rediseñar radicalmente nuestra propia biología. Tendríamos que editar nuestro ADN para resistir la radiación y la baja gravedad, transformándonos en algo que ya no podríamos llamar humano. En ese proceso de salvación tecnológica, perderíamos aquello que intentamos preservar. Marte no es un plan B para la humanidad, es un callejón sin salida evolutivo que nos obliga a elegir entre nuestra forma física y nuestra supervivencia en el desierto rojo. Nos encontramos ante una encrucijada donde el progreso choca frontalmente con la compasión. ¿Es la expansión de nuestra especie un imperativo tan absoluto que justifica el sacrificio de la integridad física y mental de los pioneros? ¿Es justo gastar la riqueza de naciones enteras en mantener a un puñado de personas en un estado de supervivencia precaria, mientras su propia biología se desmorona día tras día? A veces, la mayor muestra de sabiduría no es conquistar un nuevo territorio, sino reconocer los límites de nuestra propia fragilidad. Marte nos devuelve un espejo implacable que nos muestra que somos hijos de la Tierra, y que fuera de ella, somos solo fantasmas biológicos intentando habitar un lugar que no nos pertenece. Estamos intentando resolver un problema de biología del siglo XXI, con una física de transporte que apenas ha cambiado desde la década de los 60. Cada vez que intentamos simplificar el desafío de Marte, la física nos devuelve un no rotundo. Es un quebracabeza de ingeniería fascinante, una prueba máxima para nuestra inteligencia como especie. Si usted está disfrutando de este análisis técnico aprofundado, y de esta mirada honesta a los desafíos que otros prefieren ignorar, verifique si está inscrito en este canal. Tenemos muchos otros misterios de la física y la exploración espacial para resolver juntos, siempre desde la óptica del realismo más implacable. La realidad es que el diseño de una misión a Marte nos obliga a enfrentarnos a la fragilidad extrema de nuestra tecnología. En la Tierra, diseñamos máquinas para que funcionen en un entorno amigo. En el espacio, cada rodamiento, cada cable y cada sello hermético está sometido a un ataque constante por el vacío, la radiación y las temperaturas extremas. El polvo marciano, por ejemplo, es tan fino que se infiltra en las juntas mecánicas, y las desgasta como si fuera papel de lija. Es electrostático, lo que significa que se adhiere a todo, desde los trajes espaciales hasta los paneles solares, reduciendo su eficiencia y contaminando el aire interior de los hábitats. Esta es la cuestión final que quiero dejar sobre la mesa. No es una pregunta sobre motores o presupuestos, sino sobre quiénes somos y qué estamos dispuestos a sacrificar en el altar de la gloria espacial.
¿Vale la pena este sacrificio humano extremo en nombre de un ideal de progreso que podría costarnos nuestra esencia misma? ¿Es este el siguiente paso de la evolución, o simplemente una arrogancia tecnológica que ignora las leyes más básicas de la vida? Me gustaría leer su opinión sincera sobre este peso moral. ¿Creen que el destino de nuestra especie justifica crear una generación de seres dependientes de máquinas para cada respiración? Es un debate que necesitamos tener antes de que el primer viaje de ida se convierta en una sentencia de la que no haya retorno posible. Los leo en los comentarios, porque esta respuesta no está en los libros de física, sino en nuestra propia conciencia. Tras haber navegado por la cruda realidad de los percloratos, el silencio letal del vacío, y la erosión constante de nuestro código genético, es fácil sucumbir a la sensación de que el espacio es un muro infranqueable. Pero detenerse ahí sería ignorar la esencia misma de lo que significa ser humano. La física nos dice que Marte es un cementerio, pero nuestra voluntad ha demostrado, una y otra vez, que los límites de la física son simplemente los parámetros de un problema que aún no hemos resuelto del todo. No hemos diseñado todavía una tecnología que pueda resistir la abrasión del regolito marciano a largo plazo. Incluso el concepto de vivir en tubos de lava subterráneos para protegernos de la radiación presenta su propio dilema de ingeniería. Sí, el suelo marciano puede servir como un escudo natural, pero vivir bajo tierra significa que toda la infraestructura de soporte vital, los reactores de energía y las áreas de cultivo deben ser transportados y ensamblados en la oscuridad de cavernas, cuya integridad estructural no conocemos. La maquinaria pesada necesaria para convertir una cueva natural en un hábitat presurizado simplemente no puede ser enviada a Marte con nuestra tecnología actual. El costo por kilogramo de carga útil hace que enviar una excavadora sea un absurdo financiero y logístico. Al final, el laberinto de la ingeniería nos muestra que no estamos ante un problema que se resuelva con más dinero o con discursos inspiradores. Estamos ante una incompatibilidad fundamental. Estamos tratando de forzar una biología que evolucionó para la abundancia y la protección de la Tierra, en un entorno que es la definición misma de la escasez y la hostilidad. El ciclo del sí, pero no es una señal de falta de ingenio, sino una advertencia de la propia naturaleza. La ingeniería puede construir puentes, pero no puede cambiar las leyes de la termodinámica ni la vulnerabilidad de nuestro código genético. Marte no es nuestra nueva casa hoy, ni lo será mañana. Es, en cambio, el espejo más nítido que el cosmos nos ha ofrecido jamás. Al mirar su superficie estéril y su cielo color mantequilla, comprendemos por primera vez la fragilidad absoluta y la belleza aterradora de la Tierra. Este planeta azul no es solo un lugar de origen, es un santuario biológico único en un radio de billones de kilómetros. La verdadera conclusión de nuestra odisea marciana no es el abandono, sino una maduración profunda. Entendemos que para habitar las estrellas no podemos seguir siendo los mismos. La evolución biológica, que tardó millones de años en adaptarnos a la gravedad de un solo G, ahora debe ceder el paso a una evolución consciente y dirigida. Estamos en el umbral de una transformación radical. Quizás el Homo sapiens sea una especie de transición, un puente necesario entre el barro de la Tierra y la luz de las estrellas. El camino hacia convertirnos en una civilización de tipo 1, capaz de gestionar la energía total de su planeta, y eventualmente en una civilización de tipo 2 que domine su sistema solar, exige que aceptemos nuestra vulnerabilidad actual para superarla con ingenio. Los desafíos logísticos de la transferencia de Hohmann o la toxicidad del regolito son los ritos de iniciación de una especie que aspira a la madurez cósmica. Marte nos exige ser más que ingenieros, nos exige ser dioses de la materia, capaces de recrear un ecosistema completo a partir de la nada, y esa es una tarea para la que nuestra civilización, por avanzada que se crea, todavía no ha recibido la invitación. Pero incluso si logramos domar la termodinámica, si construimos naves que no estallen en la plataforma, y si encontramos una forma de filtrar los percloratos del suelo marciano, nos enfrentamos al componente más inestable, frágil y peligroso, de toda la ecuación. Nosotros. La mente humana no es una pieza de ingeniería que se pueda actualizar con un parche de software. Nuestro cerebro es el producto de millones de años de evolución en un mundo de horizontes abiertos, ciclos de luz natural, brisas constantes, y una conexión social instantánea. Al llevar a un ser humano a Marte, no solo lo estamos enviando a un desierto radioactivo, lo estamos arrojando a una celda de aislamiento sensorial y psicológico que ningún sistema carcelario en la Tierra se atrevería a imponer. La claustrofobia en Marte no es un simple sentimiento de incomodidad.
Es una realidad física y operativa. Olvida las imágenes de cúpulas de cristal con vistas panorámicas al Valle de Valles Marineris. La realidad de la supervivencia dictada por la física de los rayos cósmicos galácticos, nos obligará a vivir bajo tierra. No colonizaremos Marte con los pulmones que tenemos ahora, ni con los huesos que se quiebran bajo la ausencia de peso. Lo haremos mediante una reingeniería de nuestra propia esencia, fusionando la biología con la tecnología, hasta que la distinción desaparezca. En ese futuro lejano, cuando nuestros descendientes miren hacia atrás, verán a Marte no como un error costoso o un callejón sin salida, sino como el gimnasio donde la humanidad aprendió a caminar por segunda vez. El universo no es hostil, es simplemente indiferente, y esa indiferencia es el lienzo en blanco sobre el cual escribiremos nuestra historia más grande. La imposibilidad es un estado temporal de la mente, un horizonte que se desplaza a medida que avanzamos con paso firme. Si sientes que este viaje por las fronteras de la realidad y la ciencia ha expandido tu visión de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser, te invito a que te unas a nosotros en esta exploración continua. El cosmos es vasto, implacable y lleno de maravillas que desafían nuestra comprensión actual, y nosotros apenas estamos comenzando a abrir los ojos. Si deseas seguir descubriendo las verdades ocultas tras el velo de la ficción y los datos fríos de la ingeniería, activa las notificaciones y acompáñanos en la próxima frontera. Los colonos pasarán años, quizás décadas, dentro de tubos de lava oscuros o módulos de metal enterrados bajo metros de regolito tóxico para evitar que su ADN se fragmente. La ventana, ese elemento tan básico de la arquitectura humana, se convierte en una debilidad estructural y un peligro radiológico. Vivir en Marte es vivir en un submarino enterrado en un desierto eterno. Es el fin del horizonte. Es el fin del cielo azul. Imagina por un momento el impacto de no volver a sentir nunca más el viento en tu cara. En Marte, la atmósfera es tan tenue que incluso si pudieras salir sin traje, no sentirías una brisa, sino apenas un susurro invisible que no puede transportar el calor ni el aroma de la vida. Estarás confinado a respirar el mismo aire reciclado una y otra vez. Un aire que tiene un olor metálico, seco, filtrado por máquinas que zumban las 24 horas del día. Ese zumbido constante de los sistemas de soporte a la vida se convierte en el latido del corazón de tu prisión. Si el zumbido se detiene, mueres. Esa conciencia de que tu vida depende enteramente de una máquina que puede fallar en cualquier momento, genera un estado de hipervigilancia crónica. El cortisol inunda tu sistema. Tu amígdala está en alerta permanente. El conocimiento es la única protección que tenemos en este océano de estrellas. Y la curiosidad es el combustible que nos llevará más allá de los límites de lo humano. Sigamos explorando juntos, con los pies en la tierra y la mirada fija en lo infinito. El futuro pertenece a aquellos que no temen mirar al abismo y encontrar en él un camino hacia las estrellas. El viaje apenas comienza.